Buenas noches. Buenas noches, hermanos e invitados a esta sesión. Mi nombre es Fernando Humberto del Valle Soto. Soy aprendiz de masón del Soberano Gremio de Artífices. Es un honor para mí presentarles este tema especial. Como bien lo mencionó mi maestro, el tema se intitula Eratóstenes y la curvatura de la Tierra. Esta plática se divide en diferentes partes que a continuación voy a tratar yo de enumerar. Voy a hablar primero de uno de los protagonistas, Eratóstenes de Cirene. A continuación mencionaré lo que yo llamo la danza de la Tierra. Después hablaré de lo que se conoce como el experimento más famoso de la historia. Y por último, mencionaré un tema adyacente, pero muy importante, que es la sabiduría desconocida. Eratóstenes de Cirene fue un renombrado filósofo, poeta, pensador de la época. Podría decir que estuvo a las órdenes de ese imperio en su momento, en la región en donde él nació. Eratóstenes es famoso por muchísimas aportaciones, entre ellas escribir un libro que en su idioma original se intitula Geográfica. Hoy podríamos traducirlo como geografía. De hecho, se le adjudica a él el primero en acuñar este término, aunque no necesariamente de haber sido el primer geógrafo. De hecho, él reconoce a varios de sus maestros como antecesores de esta disciplina. El haber publicado nada más, por haber publicado nada más este tratado, ya le habría valido suficiente para haber pasado a la historia, ya que es un portento. Incluía información especializada de lo que hoy se conoce como la parte del continente euroasiático africano, que en su momento fue el mundo conocido en aquel entonces. Hablando de su procedencia, él es de, o fue, nació en la región de Cirene, ubicada en lo que sería hoy el norte de Libia. Cirene fue una diosa griega, hablando un poco del nombre de esta ciudad. Se dice que fue hija de un rey de nombre Ipseo, rey de los lápitas o de los lapones, que en aquel entonces vivían a las faldas del Monte Olimpo, y se dice que esta mujer renunció a las labores que se le adjudicaban en aquel entonces a las mujeres para vivir pues en el bosque de forma silvestre. Se dice que se dedicaba a vigilar los rebaños de su padre y en un momento llegó un león que ella con su fuerza pudo domar. Esto llamó poderosamente la atención del dios Apolo, que se prendó de ella, la raptó mientras apacentaba sus ovejas y la llevó a esta región cirenaica donde fundaron esta ciudad. Hoy quedan reminiscencias de esta idea en una de las cartas del tarot, el arcano 11, la fuerza, que tiene un simbolismo muy interesante, pero en resumen se trata de que no reprimamos nuestros instintos, sino que los controlemos para dejarlos expresar, para que a través de ellos tengamos la fuerza necesaria para llevar a cabo nuestros propósitos. Ya fuera quizás un poco de la mitología, aunque quizás con algunos tintes que deberían ser corroborados, tenemos que Cirene fue fundada por griegos venidos de lo que en aquel entonces se conocía como Pera, una de las islas en el archipiélago griego. Hoy
conocida como Santorini. Se supone que el oráculo de Delfos les conminó a fundar en el norte de Libia esta ciudad alrededor del 632 de la era precristiana. Ahí se observan ambas regiones que estoy mencionando. En el 460 se instala una república y en el 331, en la expansión del imperio de Alejandro Magno, esta ciudad llega a ser abarcada y recibe una buena bienvenida. Alejandro Magno se le nombra en su momento también faraón, y bueno, después de esto le sucede, a la muerte le sucede Ptolomeo, precisamente entrando en esta era llamada la era tolemaica. Podemos en esta transparencia observar algunas imágenes de este legado tolemaico en algunas ruinas que todavía prevalecen en esta región. Cirene fue una región próspera, una región con una economía pujante basada en la exportación de caballos. Hay una cierta línea de sangre de estos caballos que ha contribuido a obtener lo que hoy conocemos como la raza de caballos españoles. Y bueno, también por ahí había una planta llamada silfio o silphium. La imagen que se muestra no es exactamente el silfio de aquella época, pero es lo más parecido. De hecho, esta planta que ellos utilizaban ya está extinta. Se documenta que era utilizada desde fines místicos hasta fines culinarios y era ampliamente utilizada en estas regiones y muy valorada. Derivado de esto, pues teníamos que la población tenía un cierto buen nivel y nuestro protagonista, Eratóstenes, llegó a tener estas ventajas, cosa que le permitió sumergirse en el mundo intelectual como todo un privilegiado de aquella época. A finales precisamente del año 260 antes de Cristo, Eratóstenes fue a estudiar a Atenas y bueno, pues quedó impresionado por el ambiente intelectual de aquella ciudad. Él en sus diferentes crónicas y escritos menciona varios maestros, entre ellos Aristón de Quíos o Arcelio de Pitane o Arcesilao de Pitane, también este que se observa en el primer plano. Ellos pues se volvieron en la época en el que él estuvo en Atenas los directores de la academia. Fue también, aunque está en entredicho por algunos académicos, alumno de Calímaco. Esto habría de ser muy importante más adelante para la vida de Eratóstenes. Calímaco, podríamos decir, y muchos lo consideran de esa forma, el padre de la bibliotecología moderna. Estos personajes que menciono todos fueron estoicos, recordando que el estoicismo fue una escuela griega que se basaba en decir que el bien se encontraba en la sabiduría y no en los objetos, en el dominio del alma, en lograr liberarse de las pasiones y de los deseos que perturban la vida. Esto matizaría de forma importante todo el proceder intelectual y toda la obra que habría de legarnos Eratóstenes. Como ya lo dije, Eratóstenes menciona a varios maestros de los cuales él utiliza y referencia ampliamente en su trabajo. Se enfatizó en su trabajo temprano en la filosofía y en cierta medida tenía relegada la matemática. Ya sabemos que la matemática está ampliamente ligada a la filosofía, pero él no la tocó mucho en sus primeros tratados, en sus primeros trabajos.
Él estudió mucho, obviamente, a los grandes maestros de la literatura griega y bueno, cuenta como principales influencias a Homero. Él llegaría a nombrar precisamente a Homero como el gran primer geógrafo. También se dice que leyó una obra llamada El Circuito de la Tierra, o también conocida como Viajes alrededor de la Tierra. Esto lo escribió Hecateo de Mileto, donde enlistó muchos lugares distantes que después retomaría Eratóstenes para su obra geográfica. También cuenta como influencia Esquilo de Eleusis, el primer gran representante de la tragedia griega, y también pues el gran exponente de la historia, Herodoto, que le proporcionaron material que él fusionaría con sus datos, que él mismo también recopilaría para poder generar sus obras. Eratóstenes incursionó en muchos campos. Sus detractores lo denostaban y lo mencionaban o lo nombraban de forma despectiva como el beta. Hoy podemos imaginarnos, derivado de muchos conceptos que están de moda, a qué se referían. Beta, palabras más, palabras menos, significaría el segundón, es decir, esto en referencia a que beta es la segunda letra del alfabeto griego. Y bueno, le decían, sí, pues tú dominas muchas disciplinas, incursionas en todas ellas, pero en ninguna eres el mejor. Otro mote despectivo era el de Pentatlos, donde pues este mote venía de aquellos atletas que incursionaban en esta disciplina que abarca 5 pruebas atléticas, todo en el mismo sentido. La verdad es que Eratóstenes no era el segundón. Eratóstenes incursionó en muchas disciplinas y al menos para el mundo tolemaico y reconocido por muchos historiadores, él fue el mejor de su época en todos los campos. Si en su momento se le nombró de esa manera, fue, reitero, por envidia, por el escozor que causaba tanto renombre, tanta reputación, tantas aportaciones y, y tanta carrera tan prolífica que él llegó a tener en su momento. Podemos llegar a preguntarnos en este punto, ¿cómo es que Eratóstenes pudo dominar tantas disciplinas? ¿Cómo es que Eratóstenes pudo ser tan destacado en tantos campos del saber humano? La respuesta la podemos encontrar en su trayectoria. En algún punto de su vida fue nombrado el bibliotecario de Alejandría, la gran biblioteca. Esta biblioteca legendaria donde se dice que se acumuló todo el saber humano de la antigüedad y que, bueno, sabemos ahora que fue destruida junto con el cuerpo de su directora de aquel entonces, Hipatia de Alejandría, en una barbarie que nunca debe ser olvidada. Hablando un poco de cómo llegó a él y de sus antecesores, el puesto académico más distinguido de aquellos tiempos, pues obviamente era el ser bibliotecario. Esto conllevaba además ser el tutor real, es decir, ser la persona que dirigiera el aprendizaje para adiestrar al sucesor del trono. Entonces, pues al principio, pues tenemos que uno de los primeros que pudo estar al cargo de esta biblioteca fue Demetrio de Falerón. Se supone que él empezó la estructura de esta biblioteca, empezó a recopilar la información suficiente y a ordenarla, no con un trabajo totalmente terminado. Ptolomeo I muere y él es depuesto de este cargo, después cae en desgracia y muere por la mordedura de una serpiente áspid. Luego a Demetrio le sucede Cenodoto, que
De hecho, fue el primero en tener como tal el título de bibliotecario real. Resguardó todos los textos poéticos griegos, en especial a Homero. Luego, después de 10 años, le sucedió a Polonio de Rodas, quien alcanzó a tener este cargo hasta el reinado de Ptolomeo III, y después, por su edad, se vio obligado a heredarlo a Calímaco, que también después, por su avanzada edad, tuvo que postular a dos candidatos, Eratóstenes y Apolonio, ambos en aquel entonces protegidos de Calímaco, pero al final la decisión de suceder a Calímaco cayó sobre Eratóstenes, por varias razones, pero principalmente, dicen los historiadores, porque su poesía resultaba mucho más atractiva que el estilo épico que manejaba Apolonio. Esto fue preponderante para que decidieran que Eratóstenes dirigiera a la biblioteca de Alejandría. Como consecuencia de esto, recalco, tuvo a su disposición montones de pergaminos, tratados, arcillas, grabados de todas las civilizaciones en aquel momento conocidas, y que tristemente hasta nuestros días pues no han podido llegar. Pero si de alguna u otra forma podemos acceder a ese conocimiento, en gran parte se lo podemos deber a Eratóstenes. Una vez que Eratóstenes comenzó a dirigir esta biblioteca, su parte filosófica siguió conservándose, su parte poética también, pero a diferencia de sus primeros años, comenzó las intereses primordiales y a ponderar de manera mucho más incisiva a las matemáticas. Se dice que mantuvo una correspondencia muy intensa con Arquímedes de Estágira. Todos conocemos, hemos escuchado a Arquímedes por su principio hidráulico. Se convirtió en un gran colaborador de este sabio, y de hecho se dice que derivado de esta colaboración, Arquímedes llegó a visitar Alejandría para platicar de forma profunda con Eratóstenes, a quien él llegó a elogiar de forma intensa, ya que, según palabras del mismo Arquímedes, contribuyó para afinar muchos de los teoremas de física mecánica que él llegó a postular en su momento. Esto, pues, reitero, llegó a oídos de todos y empezó a ganar una fama que, como digo, pues empezó a ganar envidias y detractores que no podían soportar que alguien tuviera tanto conocimiento en tantas disciplinas. Hablando precisamente de sus aportes reconocidos hoy en día, Eratóstenes es autor de un algoritmo, una metodología utilizada incluso hoy en día por computadores potentes para encontrar raíces de polinomios de orden elevado. Esto se le conoce como la criba de Eratóstenes, que lo que hace es encontrar todos los números primos en una serie de números, desde el número 2 hasta el número enésimo. En esta lámina podemos contar hasta el 120. La metodología es muy sencilla. Se inicia cancelando el número 2, eligiéndolo como primer número primo, y se cancelan todos los múltiplos del número 2. Estos ya no son números primos. Se elige el primer número que no es múltiplo, en este caso el 3, se cancelan todos sus múltiplos. A continuación se elige el primer número que no es múltiplo del 3, y esta operación se repite una y otra vez. Cada uno de estos números elegidos es un número primo. La operación se detiene hasta que el número, un cierto número al que lleguemos, el cuadrado de ese número, sea mayor
que el número enésimo entre el que estamos buscando a estos números primos. A Eratóstenes también se le adjudica la construcción de un instrumento llamado mesolabio. Básicamente, esta es una representación muy sencilla. Básicamente eran dos rieles paralelos entre los cuales se incrustaron, como podemos ver, tres triángulos rectángulos. Ahí vemos uno verde, uno azul, uno color medio amarillo. Los dos últimos, el azul y el amarillo, podían recorrerse. A la hora de recorrerse, los catetos verticales de estos triángulos rectángulos eran cortados por la hipotenusa del triángulo verde y a su vez por la hipotenusa del triángulo azul al triángulo amarillo. Esto cortaba las secciones y generaba proporciones como las que vemos ahí. Por ejemplo, la recta B sobre F tiene una correspondencia total con la recta CG y a su vez con la recta DH. Esto parece trivial, pero en su momento ayudaba a escalar diferentes esculturas, diferentes herramientas y diferentes utensilios que de otra forma no podían ser perfectamente escalados, digamos, en una proporción intermedia entre una y otra. De hecho, cada vez que podía, Eratóstenes presumía esto ante las dignidades que él llegaba a tener oportunidad de convivir. Y reitero de nuevo, siempre regalaba uno de estos a estas dignidades, a los reyes, a las altezas que él convivía y pues bueno, ganaba muchos favores y era pues, ampliamente valorado este sabio. Esta parte, como lo dije, versó sobre este sabio Eratóstenes de Cirene, pero para poder entender el tema principal del cual trata esta charla, tengo que a continuación hablarles de la segunda parte, que como ya lo dije, he intitulado La danza de la tierra, este movimiento alrededor del sol que hace que la tierra en la cual nosotros vivimos tenga una cierta fenomenología que nosotros, si nos atrevemos a pensar, podemos experimentar del todo. Esta danza de la tierra, este movimiento ya fue conocido en su momento en la antigüedad y aunque no voy a explicar todos los movimientos de la tierra ni del sistema solar, lo cual sería demasiado largo, sí explicaré lo inmediatamente necesario para poder entender cómo es que funcionó su experimento célebre. En la antigüedad nosotros sabemos que se construían montículos, se construían obeliscos, como en esta transparencia, y además de muchos fines, uno de los fines, quizás indirectos en su momento, fue observar la trayectoria aparente de las sombras proyectadas a través del movimiento del sol. Los antiguos llegaron a observar que dependiendo de la época del año, la sombra dibujada por los obeliscos, columnas, varas y demás objetos verticales puestos en escuadra en la superficie, estas sombras variaban, eran diferentes. Podemos observar en este ejemplo trayectorias convexas para el verano, cóncavas, perdón, convexa para invierno y casi lineal para primavera y otoño. Esto lo observaron en su momento y llegó a ser motivo de estudio para los antiguos. ¿Por qué ocurre esta variación? Bueno, pues, ¿por qué la trayectoria del Sol no es constante? Bueno, pues esta, como ya lo dije, varía según la época del año. Esto es porque la Tierra, hay que aclararlo de una vez por todas, sé que no es necesario entre el público que está aquí, pero la Tierra es redonda, forzosamente es redonda, aunque en aquel entonces se dice que Eratóstenes pensaba en un modelo geocentrista, es decir,
la Tierra en el centro del sistema solar, sí que sabía que la Tierra era redonda. A partir de esta redondez, pues ellos se imaginaban, como en este dibujo, que el Sol giraba alrededor de esta esfera, que se muestra simplemente una semiesfera, y en estas variaciones, en el invierno, en los equinoccios y en el que ellos tener y que de hecho ha sido corroborada por la ciencia moderna, es que existen dos planos importantes eh, que forman una línea recta aparente en el cielo que se conoce como la eclíptica o a raíz de su etimología, línea de los eclipses. Se llama línea de los eclipses porque también en su momento los antiguos observaron que los eclipses de luna que llegaban ellos a presenciar siempre se acomodaban alrededor de una línea en el cielo. De ahí su nombre. Nosotros podemos observar, aquí enfocado a la luna, a la órbita de la luna, podemos observar que hay un plano ecuatorial del cielo ecuatorial de la Tierra y un plano en el cual orbita la luna. Cuando la luna pasa a través de estas intersecciones llamadas nodos en esta línea eclíptica, ahí ocurren o es probable, además de otras condiciones que se deben de presentar, es probable que presenciemos un eclipse. Al nodo de la parte de arriba se le llama nodo descendente. Esto es precisamente porque ahí la luna comienza su descenso aparente en el horizonte. Si nosotros extendiéramos nuestra mano en el cielo, podríamos observar que la órbita aparente de la luna, tanto hacia arriba o hacia abajo, en el cielo nocturno simplemente ocupa una media palma abierta. En la parte de abajo de la luna, en el perigeo, es decir, el punto más cercano a la Tierra, cuando nosotros presenciamos las superlunas, nosotros decimos que a partir de ese punto comienza a ascender, llega a la otra intersección que es el nodo ascendente, y bueno, esto tiene su etimología. Nodo significa literalmente nudo o punto de intersección o ramificación o juntura, y bueno, pues básicamente estos nodos también se ven presentes entre la órbita de traslación de la Tierra en forma elíptica alrededor del Sol y su plano ecuatorial, que a continuación describiré. La Tierra, con respecto al eje de traslación, tiene una cierta inclinación, como lo podemos observar en esta lámina, que nos permite en ciertas épocas del año experimentar las estaciones. Como podemos observar en esta primera situación, el hemisferio norte se veía alejado con respecto al hemisferio sur, por lo tanto en el hemisferio norte tenemos a partir de diciembre, mediados de diciembre, tenemos el invierno, mientras que en el hemisferio sur tenemos el verano derivado de la mayor exposición al sol de esta parte de la Tierra. Una vez que da media vuelta, es decir, 6 meses después, del otro lado, pues tenemos el verano en el norte y el invierno en el sur. Esta transparencia nos dice que todos los cuerpos, todos los planetas, incluso asteroides y cometas, tienen esta inclinación y también tienen sus propias estaciones. Esto es importante y lo iré detallando más adelante. Ahora bien, en aquel entonces también, y hasta nuestros días, prevalece una ciencia llamada geodesia, etimológicamente división de la Tierra. Básicamente es tratar de darle entendimiento en forma precisa a la magnitud de la Tierra, su forma y sus diferentes posiciones. Y esto lo hace de diferentes formas. A través de la geodesia se han establecido algunas coordenadas. En este caso tenemos estas coordenadas verticales
llamadas longitudes o meridianos. Meridiano, precisamente, su etimología es mediodía, porque el sol atraviesa un meridiano exactamente a la mitad del camino entre la ortogonal, es decir, la normal, y el ocaso. Y cada 15 grados en esta división, cada 15 grados, si nosotros dividimos 360 entre 15, tendremos 24 divisiones, que son los 24 usos horarios que nosotros tenemos actualmente establecidos. No es la única división, también tenemos divisiones en forma horizontal, estas llamadas latitudes, altitudes o paralelos. Estas, pues obviamente parten desde el Ecuador, que sería la latitud 0, hacia arriba va aumentando el número, 30 grados norte, 60 grados norte, hasta 90 grados norte, que coincide con el polo norte, y lo mismo para el sur. Tenemos unas latitudes muy importantes, aproximadamente en 24 grados, que corresponden con los trópicos de Cáncer y de Capricornio. ¿Por qué reciben este nombre? Bueno, nosotros sabemos, si es que nos gusta un poco los horóscopos, que cada cierto tiempo la forma aparente en la que el sol sale al amanecer lo hace a través de una casa zodiacal, de una constelación en específico. Esto es por el movimiento elíptico de traslación de la Tierra, más o menos algo así sería. Ahí observamos las casas y sus símbolos astrológicos y vemos qué es lo que se observa desde un punto de vista de un observador terrestre. Ahora, cuando el Sol se mueve alrededor de la Tierra, aparentemente, lo hace con una cierta trayectoria, que aquí podemos ver, precisamente en el solsticio en el solsticio de verano llega a su punto más alto en el norte, en el solsticio de invierno llega a su punto más bajo en el sur, y en algún punto atraviesa el Ecuador. De hecho, lo hace en 2 ocasiones en el año, en los famosos equinoccio de primavera y de otoño. Precisamente en donde da vuelta en el punto más boreal es el trópico de Cáncer. Trópico etimológicamente significa vuelta, es decir, donde da vuelta el sol, ¿sí? Y en la parte de abajo es el trópico de Capricornio. Esto es así porque antiguamente, en esas épocas, coincidía que el sol precisamente salía en el trópico en la casa del zodiaco de Cáncer y en la casa de Capricornio, respectivamente. Antiguamente, reitero, esto ya no es así, ya no coincide exactamente. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene una especie de bamboleo, como lo hace cualquier trompo que nosotros hemos puesto a bailar, lo hace oscilando, y esta oscilación tiene diferentes consecuencias, entre ellas que la estrella polar en nuestra observación terrestre cambie cada cierto tiempo. Tenemos un círculo polar dibujado imaginariamente, en donde tenemos la Osa Mayor, tenemos la constelación del Dragón, otras constelaciones más, y estas cambian por este bamboleo que hace que la Tierra, el grado de inclinación que tiene la Tierra, el causante precisamente de las estaciones que yo les relataba anteriormente, cambie en un valor entre 22.5 y 24.5 grados, o 22 grados 30 minutos, 24 grados 30 minutos. Esto además trae lo que conocemos nosotros como la precesión de los equinoccios, que da pie a nuevas eras. En su momento llegamos a estar en la era de Aries. Esta es una trayectoria aparente de por dónde sale el sol ahorita en diferentes épocas del año, y en su momento Aries, esta constelación de 4 estrellas, que pareciera una línea recta un poco curviada, era Aries. En su momento hubo la era de Aries,
Luego le sucedió la era de Piscis, esta constelación que pareciera una V con unos adornos en los extremos, y hoy estamos en la alborada de la era de Acuario, con todo lo que eso conlleva en el sentido esotérico. Corta, como podemos ver, exactamente el centro de esta constelación, aunque también bordea un poco la de Piscis, pero hoy se reconoce que estamos total y absolutamente en esa era. Bueno, reitero, esto es un poco del movimiento, digamos, en forma macroscópica, pero ¿qué observamos desde el punto de vista de observador terrestre? Bueno, nosotros, si tomáramos una fotografía del Sol a la misma hora, todos los días, en la misma posición, observaríamos que dibuja una trayectoria como la que podemos ver en esta lámina. A esta trayectoria se le conoce como analema, etimológicamente pedestal o pedestal de reloj de sol. Esta forma que se dibuja es una especie de 8, que no es del todo un 8, pero hoy se reconoce como el símbolo de la lemniscata, el famoso infinito que utilizan los matemáticos para esbozar números gigantescos o que tienden a lo infinito. Lemniscata significa cinta, y reitero, lo utilizan los matemáticos para denotar estos, por ejemplo, límites utilizados en el cálculo infinitesimal. La lemniscata que dibuja el Sol no es exactamente totalmente simétrica, es una eh, ligeramente simétrica, un poquito más flaquita, digámoslo así, en la parte superior, un poco más ancha en la parte inferior, pero esta que les presento es la llamada lemniscata de Bernoulli. Esta lemniscata posee propiedades matemáticas similares a las lemniscatas dibujadas o a los analemas dibujados por el Sol en su trayectoria aparente. Tiene, por ejemplo, dos focos que ahí observamos, el foco 1 y el foco 2. Si nosotros dibujáramos cualquier punto alrededor del arco o de los arcos formados por los bordes de esta lemniscata y midiéramos las distancias de ese punto al foco 1 y al foco 2 y los multiplicáramos, tendríamos que se forma una constante que sería el diámetro de la lemniscata al cuadrado. Este diámetro, pues obviamente es la distancia entre los focos. Bueno, la mitad de la distancia entre los focos, esta distancia entre los focos, como lo podemos observar, es 2D. Esto tiene implicaciones muy importantes, pero sería demasiado largo tratar de explicarlas. Lo que sí voy a explicar es qué es lo que observaría alguien, por ejemplo, en la ciudad de Washington, D.C., que a esto corresponde esta lámina, que no sé si lo alcancen ustedes a observar. Voy a tratar de señalarlo. Aquí se alcanzan a ver las sombras de ciertos edificios importantes. Por ejemplo, aquí está el Capitolio. Entonces, esto es lo que un observador en el 2011 pudo tener de fotografías o de posiciones relativas del Sol a eso de las, me parece que son, este horario lo sacó por ahí de las 9 de la mañana, sí, 9 de la mañana en el distrito 7. Entonces, según la posición relativa de la Tierra, que aquí se va moviendo en diferentes posiciones, como ya lo dije, por ejemplo, cuando llega aquí tenemos un equinoccio, en este caso el equinoccio de primavera. Cuando llega a este punto, es el punto más alejado con respecto al Sol, pero inclinado de cierta manera que tenemos mayor incidencia solar en el hemisferio norte y por lo tanto tenemos el solsticio de verano. Y si seguimos esta trayectoria, acá tenemos otro punto importante que coincide con el equinoccio. Si se fijan aquí,
se forma como una cortante en forma de escuadra entre ambos equinoccios, perdón, sí, entre ambos equinoccios, reitero, el de primavera, este sería el de otoño, y acá en este otro punto, uno de los más cercanos al Sol, tendríamos, derivado de la inclinación de la Tierra, menor incidencia en el hemisferio norte, dándonos el solsticio de invierno. Bueno, dependiendo de la hora que nosotros tengamos el registro de nuestro analema, por ejemplo, en la mañana, el sol dibujaría cargado hacia el occidente, perdón, hacia el oriente, tendríamos cargado hacia el oriente por donde sale el sol, tendríamos este analema dibujado en la mañana. Si lo tuviéramos al mediodía, sobre todo en épocas o en el Ecuador, si lo tuviéramos en épocas cercanas a el equinoccio, pues estaría en su punto más alto y en su punto más bajo en el invierno, dibujaría esta trayectoria, y si lo registráramos por la noche, pues estaríamos hablando del occidente, o en la tarde estaríamos hablando de esta posición, pero en todas coincidiría que en el día más largo del año, es decir, en el solsticio de verano, desde un punto de vista boreal del hemisferio norte, pues nosotros tendríamos que el sol estaría en la posición más elevada para esas horas respectivas en esa época del año. Para el este u oriente, reitero, analema de la mañana, para la tarde. Y podemos hacer un dibujo de estos analemas a diferentes horas del día. Y obviamente este dibujo cambia para las diferentes coordenadas en las cuales nos encontremos, sobre todo en las latitudes. Por eso podemos ya imaginarnos a partir del dibujo del Sol, de su trayectoria aparente, podemos imaginarnos por qué en algunas épocas del año, en algunas regiones boreales muy al norte, como en San Petersburgo, pues no se pone el sol, dando estos fenómenos maravillosos de las noches blancas y dando estos relatos idílicos como el de Dostoyevsky, en donde pues con un ambiente muy melancólico, él nos relata un amorío fugaz y muy imaginario que tuvo con una dama. Entonces, pues aquí podemos nosotros ver estas trayectorias e imaginarnos que entre más al norte estemos, en algún punto o no va a salir el sol en meses o no se va a poner. Si todo esto hiciera falta, y vuelvo a nombrar lo de la redondez de la Tierra, si a todo esto no le fuera suficiente a alguien para argumentar que la Tierra es redonda, pues basta ver el cielo por las noches, y si tuviéramos oportunidad de ir muy al sur o muy al norte, observaríamos paisajes totalmente diferentes, veríamos un mapa, una obra de arte celestial con diferentes puntos acomodados en diferentes posiciones que nos embargarían, haciéndonos pensar que somos extremadamente pequeños ante el infinito y ante el Creador. Estas formas, reitero, enamoraron a los antiguos, les hicieron estudiar de forma vigorosa, les hicieron llenar estos pergaminos a los cuales tuvo acceso Eratóstenes, y a partir de esta información se dice en la versión oficial, él elucubró lo que conocemos, y a continuación procedo a la tercera parte de la discusión, a elaborar lo que se conoce hoy en día como el experimento más famoso de la historia. A partir de todo esto que les menciono, pues los antiguos tenían una metodología muy especial para seguir la trayectoria del Sol, sea por obeliscos o sea por diferentes instrumentos como una varilla clavada en forma perpendicular sobre la Tierra, llamada nomón, nomón de norma, es decir, perpendicular a la Tierra. Clavaban estas varillas de cierta longitud conocida para observar la sombra proyectada
y la longitud, llegaban a medir la longitud de esta sombra. En aquel entonces no se tenía pleno dominio de las relaciones trigonométricas, por ejemplo, la que yo les muestro aquí, pero si nosotros hiciéramos el experimento en el solsticio de verano y claváramos esta varilla en el piso y nos esperáramos a que la varilla tuviera o proyectara la menor sombra posible en el día, ahí estaríamos justo el sol en el cenit. Cenit es una palabra árabe que significa literalmente arriba de la cabeza, es decir, el sol en la posición más alta. Entonces, si nosotros midiéramos la proporción que hay entre la sombra proyectada más corta posible y la longitud de la varilla, a eso nos daría la tangente del grado de la latitud en la que nos encontráramos. Y obviamente si le sacamos arco tangente, podríamos tener con mucha precisión, y lo podrían después ustedes googlear, que eso les daría exactamente la latitud en la cual se encuentran. De hecho, esta era una forma que utilizaban los marinos en su momento para poder ubicarse y saber si no se habían desviado de cierta trayectoria en línea recta que se habían fijado. Reitero, Eratóstenes no contaba con estas relaciones trigonométricas, pero pudo haber medido los ángulos a partir de este instrumento que es una conjunción entre una plomada, el instrumento que flota, este péndulo que está totalmente vertical sobre el vértice de esta escuadra, y mediante el movimiento de este péndulo para registrar cuál era el ángulo formado entre las dos líneas, pues podía registrar cuál era ese ángulo. Volviendo a esta discusión de los ángulos, por ejemplo, si en el solsticio de invierno se hiciera la medición con estas varillas, en el trópico de Cáncer veríamos una sombra proyectada que formaría un ángulo de 46 grados 52 minutos. Si se hiciera en el Ecuador, sería de 23 grados 27 minutos. Y si se hiciera en el trópico de Capricornio, veríamos que no habría sombra aparente, es decir, habría un ángulo de 0 grados. Y esto, pues no nos obliga a estar en los trópicos o en el Ecuador para poder hacer esta medición, como ya se los dije. Podemos, mediante simples relaciones de longitudes de arco, de grados, pues podemos nosotros transportar esta información a cualquier latitud de la Tierra. Por ejemplo, si estuviéramos en la ciudad de Quito, en el Ecuador, pues ahí observamos que en el equinoccio pues no habría sombra aparente, estaría en el cenit. Pero si fuera el solsticio, en este caso del 21 de junio, aquí nosotros veríamos que la sombra proyectada sería de 23 grados 27 minutos, el sol cargado hacia el sur. Si fuera el solsticio del 23 de diciembre, la sombra proyectada también tendría 23 grados 27 minutos, pero el sol estaría cargado hacia el norte. Igual, si nos moviéramos más al sur, en Sydney, Australia, sur, veríamos un desplazamiento en el solsticio de verano, del 23 de diciembre para un observador sureño. Tendríamos en el mediodía tendríamos una sombra de 80 grados 27 minutos. Esto es fácil de calcular porque si la normal son 90 grados, 23 con 27 minutos le sumamos del desplazamiento en la latitud en la cual se encuentra el trópico, y le restamos los 33 grados de la latitud y nos dan estos 80 grados 27 minutos. Lo mismo con el equinoccio de primavera, los 90 grados de la normal menos los 33 grados de la latitud nos darían estos 57 grados, y en el solsticio de invierno 90 grados menos 23 del trópico menos 33 de la latitud nos darían estos 33 grados. Y en el norte, desde un punto de vista boreal,
igual en el solsticio de verano, 72 grados, 27 minutos, es decir, 90 grados de la normal, 23 grados del trópico, menos 41 grados de la latitud. En equinoccio de primavera, los 90 grados, menos 41 grados de nuestra latitud en la ciudad de Nueva York. Y por último, por razón por la cual son fríos muy crudos allá, en el solsticio de invierno, con mucha inclinación, con una trayectoria muy corta a lo largo del día, se formaría una proyección de 26 grados, 90 grados de la normal, menos 23 grados del trópico, menos 41 grados de la latitud norte. Reitero, todo esto lo sabía Eratóstenes. Ahora bien, el relato oficial nos dice, como ya lo dije, Eratóstenes pues dirigía la biblioteca en Alejandría. De entre sus múltiples pergaminos, él alcanzó a leer, o así lo reporta al menos Cleómedes, que en la ciudad de Siena, hoy Asuán, en Egipto, allá donde nace el río Nilo, precisamente ahí hay unas cascadas, nos dicen que incluso ahí hay templos de esta deidad llamada Ilitía. Esta deidad es la diosa de las comadronas, estas mujeres de este oficio tan maravilloso para ayudar a dar a luz. Hay total correspondencia, hay que recordar el simbolismo tan sagrado que seguían los egipcios ahí donde estaban las cascadas, con esta analogía del rompimiento de la fuente materna. Ahí precisamente erigieron este templo y ahí se reportó en su momento, hoy se sabe que la distancia aproximada son de Alejandría y Siena. En aquel entonces él llegó a leer de estos pergaminos a los que tuvo acceso en Alejandría, que las construcciones, las columnas, los obeliscos no generaban sombra en Siena, y además los pozos de agua reflejaban directamente al sol. Es decir, en ese momento el sol se encontraba en el cenit. Es decir, según el relato transcrito de Eratóstenes, transcrito por Cleómedes, ese lugar era el trópico de Cáncer en este caso. Y él, estando en Alejandría, observando los obeliscos y las construcciones, veía que en el solsticio de verano, cuando no había sombra en el mediodía, en el cenit, sí lo había en Alejandría. Entonces, él procedió a hacer estas mismas mediciones que yo les relato. Reitero, 0 grados en Siena y un cierto grado de inclinación en Alejandría, que midió a partir de la sombra proyectada por los objetos. Con ello, hizo una regla de 3 muy sencilla. En su momento se dice que él, bueno, hay varias versiones, pero una de ellas, pues obviamente se basa en que directamente tuvo la medición de datos sacados de la biblioteca. Carl Sagan, eminente cosmólogo, divulgador científico, en su serie Cosmos, de hecho, él dice un relato que no está del todo comprobado. Menciona que Eratóstenes le pagó a un criado para que midiera caminando la distancia desde Alejandría hasta Siena. Bueno, realmente hay detractores de esto, no hay mucho sustento, pero en algunos versados o en algunas personas, pues esto queda en el imaginario colectivo. Sea como sea, él midió una distancia o reportó una distancia de 5,000 estadios. Entonces, él midió el arco proyectado por la sombra de las construcciones, obeliscos, columnas,
y detectó que fue de 7 grados 2 minutos. Si hacemos la división de 360 grados, que es toda la vuelta, esto es una quincuagésima, es decir, si dividimos a la circunferencia es en 50 partes, esa es la parte que él midió de la sombra del ángulo proyectado. Entonces hizo una simple regla de 3, si 5,000 estadios representan 7 grados 2 minutos con respecto a la posición del trópico hasta donde estoy en Alejandría, ¿cuánto será la vuelta completa? Y de ahí él calculó, podemos multiplicar 5,000 por 50, dándonos un valor de 250,000 estadios. Esto, reitero, lo reportó en su momento Cleómedes y después otros autores, entre ellos Estrabo y Plinio, reportaron también y directamente a Eratóstenes, pero corrigieron la medida en 252,000 estadios. Hay algunas divergencias en cuanto a lo que corresponde a un estadio a los que se refería Eratóstenes a una medida actual. Bajo ciertas circunstancias, si se considera el estadio griego, o sea, la medida de longitud de estadio griego, hay una diferencia muy importante en cuanto a la circunferencia de la Tierra, pero si se consideran otros tipos de estadios, de longitudes, de equivalencias manejadas en la antigüedad, la medida se corrige bastante y por ahí el valor calculado con estos valores reportados ronda en los 40,000 kilómetros de circunferencia de la Tierra. Hoy en día se sabe a partir de nuestros satélites y mediciones de GPS y muchos más instrumentos que la circunferencia media de la Tierra es de 40,075 kilómetros. Es decir, solo una diferencia de 75 kilómetros. Todo un portento de cálculo y de experimentación y de saber humano. Una medida que para aquel entonces casi rayaba en lo imposible, pero ya Eratóstenes documentaba y se daba el lujo de describir con esta metodología. Hay varias imprecisiones. Por ejemplo, la Tierra no es totalmente esférica. De hecho, no tiene una forma parecida a ninguna forma geométrica regular. Recibe, de hecho, el nombre de geoide, es decir, forma de la Tierra. Ese es el cuerpo, ¿no?, que llegaría a tener. Está achatada en los polos y un poquito más ancha, por lo tanto, en el ecuador. Entonces, dependiendo de dónde se mida, esta circunferencia pues no podría ser del todo regular. En el ecuador hay una diferencia entre el ecuador y los polos de entre 110 y 111 kilómetros aproximadamente. Además, bueno, hay algunas cositas ahí más que mencionan que para que la medición hubiera sido correcta o en efecto hecha por Eratóstenes en ese momento, Alejandría y Siena deberían de estar en el mismo meridiano. Ya les mencionaba que era meridiano, este corte en forma vertical sobre la Tierra, este corte imaginario, y Alejandría y Siena tienen un desfase de 3 grados, entre otras cosas más que podrían haber entorpecido la precisión del cálculo. Eratóstenes no fue el único en reportar esto, lo hizo Posidonio, pero aproximadamente 100 años después, y él lo hizo con un método ligeramente diferente. Él, desde el horizonte de Rodas, observó la constelación del Can o de Canopus y veía que estaba o coincidía exactamente con el horizonte, mientras que en Alejandría, coincidencia o no, mientras que en Alejandría un observador veía a Canopus con un cierto grado sobre el horizonte, con una medición que hoy, de hecho, algunos preuniversitarios pueden corroborar,
por el método de correspondencias de ángulos, él llegó a medir este ángulo, llegó a reportar una distancia entre Rodas y Alejandría no del todo precisa, y de nuevo con una regla de proporción reportó una circunferencia mucho más errónea que la reportada por Eratóstenes, pero no deja de maravillar el ingenio de este procedimiento. Sea que hablemos de Eratóstenes o de Roda o de Posidonio, tenemos que mencionar que además de las inconsistencias en los cálculos, hay muchas cosas más que nos hacen levantar una ceja y cuestionarnos de qué es lo que realmente obtuvo de información Eratóstenes y cómo la procesó y qué fue lo que reportó realmente en sus tratados y que después transcribieron Cleómedes, Estrabo y Plinio el Viejo. Y esto me lleva a la última parte de esta disertación, en donde hablaré del tema de la sabiduría desconocida. Además de lo que ya menciono, Eratóstenes necesariamente no, lo más probable es que él no haya medido o tomado estas mediciones directamente y ni siquiera sus allegados y ni siquiera sus colaboradores. ¿Por qué menciono esto? Bueno, resulta que el problema, uno de los problemas más importantes es que Siena, esta ciudad, hoy la moderna Asuán, en la época moderna, pues está en la latitud 24 grados 5 minutos norte. ¿Por qué es un problema? Bueno, pues esta latitud, la latitud tropical de la época de Eratóstenes no coincidía con Siena. Realmente la posición en la época de Eratóstenes era 23 grados 45 minutos. Es decir, una distancia más o menos de 0 grados 20 minutos de arco, traducido en unos 40 y fracción kilómetros, 40.61 para ser exactos. Uno puede decir, pues 40 kilómetros de desfase, no es mucho. A lo mejor de ahí nació ese errorcito de 40,000 contra 40,075. Pues sí podríamos decir eso, pero hay un problema. Como ya dije, esa diferencia en las latitudes pues se debe al movimiento de precesión de la Tierra, este bamboleo que ya he descrito que hace que el eje de inclinación varíe de 24.5 a 22.5. Pero el problema es el siguiente. Hoy en día, esta es una imagen del templo de Karnak. Este es un obelisco de aquella época. Si de verdad Eratóstenes o uno de sus colaboradores hizo estas mediciones, debió de haber notado algo muy importante. Debió de haber notado que en el solsticio de verano había sombra proyectada. Ese obelisco mide 23 metros. Y en aquella época, si de veras alguien lo midió, alguien cercano a Eratóstenes, debió de haber registrado una sombra por simple trigonometría de 14.72 centímetros. ¿Quién no ve 14.72 centímetros? Hay gente que se pelea por esas distancias. Y si no se hubiera fijado por alguna extraña razón en el obelisco y hubiera utilizado un homón o simplemente la estatura de un hombre alto, de un guardia de 1.83, habría observado esa sombra de 1.17, si es que de verdad estaba haciendo las determinaciones. Esto es, necesariamente lo que nos cuenta Eratóstenes no es del todo correcto. Este es Cleómedes, este es Estrabo, este es Plinio el Viejo. Reitero, entre lo que reporta Cleómedes y estos dos autores hay una diferencia de 2,000 estadios, 250,000, 252,000. De nuevo, en su momento ya lo mencioné, lo vuelvo a reiterar. Según el estadio o la unidad de medida, estadio griego
u otro estadio que nosotros utilicemos, la medida se vuelve más equivocada o no. Entonces, según Heródoto, el estadio que al menos utilizaban los griegos y haciendo las conversiones pertinentes al día de hoy, equivale a 600 pies. Entonces, la distancia entre las latitudes de Alejandría habría sido, haciendo estos cálculos, pues, habría sido de 3 millones de pies, mientras que la circunferencia de la Tierra habría sido de 150 millones de pies, o 151.200.000 pies aproximadamente, si tomo una u otra medida. Entonces, esto da una diferencia, un desfase que nos mete en un aprieto. En este punto entra una nueva discusión. Hoy, gracias a los arqueólogos y a los métodos de estudio modernos, ya se sabe que los egipcios utilizaban una medida de longitud llamada codo. Ellos distinguían entre el codo Yeser, digamos, este acrónimo se pronunciaría así, Yeser, que literalmente significa sagrado, y este otro codo que se pronunciaría algo así como me, es el codo real, todos con su respectivo símbolo en escritura hieroglífica. Resulta que el codo sagrado se sabe hoy en día que es exactamente equivalente al pie inglés. Es decir, el pie inglés, como erróneamente se dice que es la medida del pie de un rey en cierta época en Inglaterra, pues no, es una reminiscencia de esta medida, es exactamente idéntico. Entonces, el pie griego que también ellos utilizaban, pues es exactamente equivalente. Menciono esto porque en el codo sagrado, ya mencionaré también el codo real, en el codo sagrado resulta que si se hace la medida de la circunferencia de la Tierra, coincide con 129.600.000 codos sagrados. Si yo divido entre 360 grados, voy a tener un grado de arco o de circunferencia que va a ser exactamente a 360.000 codos. Si vuelvo a dividir entre 60 para tener un minuto de arco o de circunferencia, me va a dar 6.000. Y si vuelvo a dividir entre 60 para tener un segundo de arco, voy a tener 100 pies o 100 codos sagrados. Esto no es trivial. Para que alguna medida sea así de redonda en sus múltiplos, o en este caso en sus fracciones, las posibilidades son casi minúsculas. Es como poner a un simio a transcribir la epopeya o la Ilíada y esperar que lo logre correctamente sin errores ortográficos al primer intento. Las posibilidades luego entonces son nulas. Aquí entendemos por qué los egipcios llamaron a esta medida codo sagrado, porque parece ser que no es la medida desde el codo hacia el dedo índice o a la punta del dedo índice, sino que parece ser una proporción que ellos ya conocían de la Tierra, o al menos eso nos debería de llevar a esa sospecha. Si hacemos la división entre los codos sagrados, que se sabe que mide la circunferencia, al menos la circunferencia media, y lo reportado por Cleómedes y Estrabo y Plinio, tenemos dos valores, 518.4 pies, es decir, para un estadio, con la medida de Cleómedes, mide un estadio 518.4 pies, y para la medida de Estrabo y Plinio, 514.28, 57.14, no es un número racional, hasta ahí termina la secuencia de números. Ambos se pueden representar por fracciones, 2.592 entre 5 y 360, importante esta circunferencia, sabemos de nuevo los grados
de una circunferencia por una fracción de 10 séptimos. Ahora bien, esta imagen que les muestro es un codo real encontrado en ciertas ruinas de Egipto. Si nosotros tomamos la medida de Estrabo y Plinio y tomamos el estadio griego de 600 pies, nos encontramos que hay una relación de 6 a 7. Es decir, si nosotros dividimos 514.285714 entre 600, tendremos esta relación 6 a 7, aproximadamente. Esta relación no es trivial, porque si utilizamos esta relación de 600 pies, con esos números, bueno, de 6 séptimos, con esos números, la medida errónea que se reporta si se usaran estadios griegos, se corrige cuando se utilizan estadios egipcios basados en esta división. Todavía más importante. Si nosotros utilizamos esta proporción y esta medida, estos codos reales, resulta que 300 codos reales son un ket. Y este ket, reitero, es un múltiplo de estos codos reales. Este ket está reportado que eran precisamente 3 kets. Y si hacemos las conversiones pertinentes, con estos estadios sí que da el valor de 40,000 kilómetros aproximadamente, que como ya dije hay un desfase de 40,075 en lo reportado actualmente. ¿A qué nos lleva esto? Los egipcios ya tenían mediciones, ya tenían su medida sagrada, que resulta que son múltiplos de lo que realmente mide la Tierra. Y si los dividimos, nos dan minutos, segundos y múltiplos de esta circunferencia. Y todavía más, resulta que los estadios que realmente utilizó Eratóstenes estaban basados en medidas egipcias y no griegas, como actualmente se acepta, al menos por el mainstream. Todavía más. Si nosotros tomamos 518, y como ya dije, se puede expresar en una fracción de 2.592 entre 5. Este número, pues, coincide con la distancia en pies que hay de Alejandría a Siena, es decir, 2.592. Y si dividimos entre 5, obtenemos una distancia de 518.4 pies. ¿Qué hay cada 518.4 pies a lo largo del Nilo o a lo largo de esta hilera donde tenemos estos monumentos tan majestuosos? Pues cada 518.4 pies tenemos una construcción importante. Todavía más. Bueno, regreso un poquito acá. Si todavía más nos vamos, esta es la pirámide doblada de Dashur. Aquí está la pirámide doblada de Dashur. Y tiene una vecina que es la pirámide roja, la segunda más grande de todo Egipto. Bueno, resulta que hay una distancia de 6,000 pies, es decir, un arco de grado de longitud entre una y otra pirámide. Podemos elucubrar que fue una coincidencia, pero reitero, las posibilidades son minúsculas. Hay templos en posiciones cercanas a Siena, en Elefantina, por ejemplo, que primero fueron construidas como portales. Es de la era predinástica y bueno, al principio medía 2x2 y era de adobe, pero después se fue haciendo grande y grande. Lo fueron haciendo más, cada vez más amplio. A pesar de las diferentes ampliaciones que llegó a tener, este templo
siempre conservó la alineación original. Y resulta que esa alineación siempre correspondía con los eventos astronómicos más importantes. Es decir, por ejemplo, en el solsticio apuntaba hacia la salida del sol y en la puesta hacia el norte, de una forma perfecta. Y además, la orientación coincidía con el ascenso solar de la estrella Sirio, una estrella importantísima para los egipcios. Todo esto funcionó hasta el 2000 de nuestra era, hasta el 2000 de nuestra era, en el cual el movimiento de la precesión de los equinoccios, pues ya hizo que esta precisión se perdiera. Alejandría, en la época predinástica, no existía. Obviamente fue fundada en honor a Alejandro el Magno, pero sí existía en la misma latitud la ciudad de Buto. Y Buto, aunque no exactamente alineada en el mismo meridiano, sí se encuentra mucho más cercana en el mismo meridiano que a la ciudad de Siena. Resulta que en Buto también había sus templos, o todavía existen ruinas de estos templos, de la diosa griega Wadjet. Y esta diosa, pues como podemos ver, esta serpiente, pues también tenían una perfecta alineación en esos eventos astronómicos que obviamente no coincidían de forma exacta con el solsticio por la posición relativa, pero en esa época, en la era predinástica, no en la de Eratóstenes, sino en esa época sí había perfecta posición en el cenit del sol. ¿A qué les quiero llevar con todo esto? Que necesariamente desde esa época ya podían hacer estas determinaciones, o al menos tenían muchísimas más herramientas de las que dispuso Heródoto en su hipotético experimento. Si nos ponemos a estudiar la relación entre lo reportado por Cleómedes y Estrabo y Plinio, es decir, esta relación que he mencionado múltiples veces, 252 a 250, nos da un número de 1.008 que se puede convertir a fracción 126 a 125. Esta relación nos permite convertir las unidades sagradas del codo egipcio a unidades estas unidades de arco a unidades geográficas. Es decir, si nosotros multiplicamos los 360,000 pies, que como ya dije es la magnitud de 1 grado de esta medida de la circunferencia de la Tierra, si yo la multiplico por 126 entre 125, me da un número de 362,880 pies. Bueno, resulta que esta medida coincide exactamente con la medida de lo que vale un arco de grado en la latitud 10 grados norte, cercano a las posiciones del antiguo Egipto. Es decir, pareciera que este error de medida era según lo que había leído Eratóstenes en una y otra medida, o en uno y otro reporte de los que tuvo a disposición en la biblioteca de Alejandría. Y a partir de estos valores se entiende por qué unos reportaron 252,000 y otros 250,000. Todavía más. Si esta relación la descomponemos en fracciones, 441 sobre 440 por 176 entre 175. Y si tomamos esta relación y la multiplicamos por esta posición, resulta que es exactamente la circunferencia media en pies o codos sagrados desde obviamente el centro de la Tierra hasta la latitud 51 grados. Ahí están todos o está plenamente aceptado que en esa latitud se puede registrar el radio medio de la Tierra, es decir, sacando un promedio de todos los radios por esta forma que tiene la Tierra, ahí exactamente coincide. De nuevo, es mucha coincidencia. Y
Todavía más, estos números están involucrados con múltiplos y fracciones que se utilizaban en el mundo antiguo con respecto al número pi. Pi, como sabemos, es un número irracional y antes los antiguos no utilizaban todos esos números irracionales, sino que redondeaban a fracciones como 25 octavos, 22 séptimos, 63 veinteavos. Todos esos números dan cercano el número pi y cada uno de esos tenía diferentes utilidades. Si yo multiplico 25 octavos por 22 séptimos, me da 175 sobre 176. Y 22 séptimos por 63 veinteavos, 441 sobre 440. Y de nuevo esta multiplicación 125 sobre 126. Todas estas no son triviales, reitero. Todos estos números, de cierta manera, sirven para convertir las latitudes o los radios o circunferencias de la Tierra en ciertas posiciones a números cerrados, a convertir los grados cerrados o redondeados en codos sagrados a números de codos reales. Y si todavía tenemos un poquito de dudas, podemos examinar sus construcciones. La más importante, quizás, la Gran Pirámide de Gizeh o de Giza, en donde hay un montón de medidas que han sido corroboradas por egiptólogos, y de las que yo quiero resaltar son sus apotemas, estos que se observan aquí, apotema sur, apotema, en este caso, oriente, apotema norte y apotema sur. Perdón, este sería occidente, este sería oriente. Entonces, la medida de todas ellas en metros, en números aproximados son estos, 185 y fracción metros. Si hacemos la transformación a pies, a codos sagrados, todas coinciden con 600 pies. Es decir, de cierta manera, la pirámide de Gizeh es una medida a escala de la Tierra. Vuelvo a repetir, es demasiada coincidencia. Y aquí surge una pregunta que nos debería ya de ser demasiado ruidosa en nuestro interior. Debemos de creer que esta civilización obsesionada con registrar los movimientos de los astros por las noches y por el día, de alinear sus construcciones, de tener tanta precisión que hoy en día es pasmosa y difícil de lograr por nuestra tecnología moderna, no se fijó en la sombra aparente de las construcciones en diferentes épocas del año y por lo tanto pudo hacer mediciones como las que reporta Eratóstenes. La cuestión no la he hecho, no soy yo el primero en hacerla, por supuesto, muchos ya la hicieron en su momento, y uno de los más grandes que lo llegó a incluso escribir fue Pierre-Simon Laplace, matemático renombrado que hizo múltiples aportaciones. Él ya levantaba la ceja y él ya negaba que Eratóstenes fuera el primero en medir la circunferencia de la Tierra. Muchas veces escuchamos, pues Tales fue el primero, Tales de Mileto fue el primero en predecir los eclipses solares. Escuchamos que Anaximandro fue el primero en utilizar los gnomones, que Pitágoras fue el primero en utilizar la proporción entre los catetos para calcular todos ellos muy probablemente legaron esta sabiduría, y Platón, de hecho, llegó a decir que eran como niños en comparación al conocimiento del antiguo Egipto. Hablando del teorema de Pitágoras, hay tablas de arcilla de Sumeria, de la antigua Sumeria, hoy el actual Irak. Esta que les presento se llama la arcilla Plimpton 322 por el apellido del arqueólogo que la descubrió y que la numeró de esa manera, porque
fue la 322 que encontró, y al hacer la traducción, pues se ve total y absolutamente detallado esta proporción A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada, proporción que ellos utilizaban para medir los terrenos, para poder hacer las proyecciones, para poder saber cuándo era el tiempo de la cosecha, entre otras muchas cosas más. Egiptólogos moderna como Edmond François Jomard, que fue egiptólogo delegado por Napoleón para medir toda esta maravilla, medir las pirámides y las construcciones, quedó maravillado y dijo, se desconocen los nombres de los astrónomos de Egipto, y esto ha dañado enormemente su reputación. Y todavía él mencionó en una bella frase que a continuación cito, dijo, quienes hayan profundizado en la naturaleza de las instituciones egipcias no se van a sorprender del desconocimiento que en el Egipto, de la sabiduría que Egipto nos ha dejado. No sabemos los nombres de estos artistas, de las obras más ilustres del Egipto, no sabemos el nombre de estos autores. ¿Por qué? Porque la fama no parece haber sido el objetivo de sus obras. Ellos, más bien, buscaron la utilidad pública y la gloria de su tierra. Al dedicarse a la cultura de las ciencias y las artes, los colegios de Egipto se animaron con buenos puntos de vista distintos de los que actualmente prevalecen en los individuos. Y tal vez sea necesario atribuir a la existencia y la conservación de estos magníficos monumentos y portentos a la falta y ausencia de la autoestima. El dominante de estos hombres anónimos era de lo bello y lo verdadero. Y con esta pasión uno acepta voluntariamente continuar una gran obra y completarla al mismo nivel que su maestro o sus predecesores. El honor del trabajo es de todos, pero no pertenece a nadie. Muchas gracias.